Una comunidad del cantón Piñas en El Oro quedó incomunicada tras el colapso de una vía, mientras en Napo 15 rescatistas buscan a un adolescente que fue arrastrado por el río Inchillaki. En Durán, sicarios a bordo de una furgoneta acribillaron a 3 personas en una casa y luego de 10 minutos asesinaron a otros 2 hombres. Televistazo inicia una serie sobre los indocumentados que viven en Estados Unidos. En la primera entrega presentamos testimonios de cómo están viviendo desde que llegó Donald Trump. En medio de discrepancias sobre qué postura tomar para la segunda vuelta, Leonidas Issa tiene dificultades para viabilizar el apoyo de Luisa González y cambia el discurso para promover la unidad del movimiento indígena. El gobierno subió de $100,000 a $1 millón la recompensa por la captura de alias Fito tras 1 año y 2 meses de su fuga. El juez rechazó los pedidos de nulidad del caso Reconstrucción de Manabí contra Jorge Glass y otros 8 procesados. Y así, mañana se instalará la audiencia de juicio. En su discurso de victoria, el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que impondrá aranceles a Estados Unidos y acusó al presidente Donald Trump de querer debilitar la economía de Canadá. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Iniciamos con la información este lunes 10 de marzo de 2025. El invierno sigue causando estragos en gran parte del país. María Isabel. Hola Gaby y amigos, bienvenidos. En Pichincha, Manabí, El Oro y Napo se reportan las más recientes pérdidas en casas, cultivos y vías. Lluvias, los estragos aumentan. En la provincia de El Oro, el invierno dejó aislada a la zona rural de Los Amarillos, en Piñas, donde enfrentan el colapso de su única vía de acceso. Un socavón y 10 deslizamientos han cortado el paso, dejando a las familias sin agua potable, con reservas limitadas de alimentos y gas y con sus cultivos bajo tierra. Maquinaria trabaja para despejar el camino, pero la incertidumbre crece. Fabricio Lapo con el informe. El invierno los dejó aislados. 400 habitantes del sector Los Amarillos, al sur de Piñas, provincia de El Oro, están incomunicados desde hace una semana. Un socavón de 6 metros cortó la vía de acceso, mientras que otros 30 kilómetros de camino están afectados por 10 deslizamientos. Es un pueblito lejano, pero bien productivo, y lamentablemente por la situación invernal, pues, cada vez que hay inviernos de esta manera o de esta clase, pues, nos toca de sufrir eso. En Los Amarillos, donde la agricultura es el principal sustento, 5.000 hectáreas de maíz, maní y plátano quedaron enterradas por los deslaves. Bastante crítica porque hay tanto deslave que hubo este año. Como ser nosotros, a mí se me fue toda una huertita y en eso se fue toda. El aislamiento también afecta a los avicultores, sin acceso a insumos. Solo les quedan balanceado para 3 días para alimentar a sus 400,000 pollos. El agua es otro problema. Los constantes deslizamientos destruyeron 28 kilómetros de tubería de agua potable, dejando a 130 familias sin el servicio. Ahora dependen de vertientes y de la lluvia para abastecerse. El gas doméstico también escasea, solo queda para 3 días. Salir es una odisea. Pocos se atreven a cruzar a pie, enfrentando horas de caminata entre lodo y escombros. 2 retroexcavadoras, 4 volquetas y una cargadora del municipio de Piñas y la prefectura de El Oro trabajan para despejar la vía. Se prevé que en 3 días vuelva a estar habilitada. Mientras tanto, 15 soldados y 6 técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos llegaron en un helicóptero de las Fuerzas Armadas con provisiones de arroz, aceite, fideos, atún y agua. La parroquia Olmedo contabiliza 220 hectáreas de cultivos inundadas. La comunidad asegura que está en riesgo el alimento para el ganado y solicita ayuda para las familias damnificadas. Alex Ceballos se trasladó hasta el cantón Cayambe y recorrió la zona afectada. Solo aquí en la parroquia de Olmedo, en el cantón Cayambe, las autoridades calculan que 220 hectáreas
resultaron destruidas por la inundación. Sembríos especialmente de chochos, arveja, alfalfa, cebolla y papas fueron maltratados por la lluvia. Uno de los sectores más afectados es el florícola, con 9 invernaderos dañados por el agua. Se ve afectado mi cultivo de alberja, en las cuales hemos invertido $18,000 y estábamos justamente para cosechar. Maquinaria pesada de la Prefectura y del Ministerio de Obras Públicas ayudan en las tareas de limpieza. Este lunes se habilitó la conexión vial entre Pecillo y Olmedo. El cerramiento del Jardín de Infantes del pueblo se desplomó y los alumnos fueron trasladados al colegio. Este lunes continuaron las tareas de limpieza. Lo que se requiere es alimento para ganado y también productos, materiales y ayuda para las familias damnificadas. El juez del caso Reconstrucción de Manabí rechazó los cargos de nulidad presentados por Jorge Glass y otros 8 procesados y declaró que el proceso es válido. La audiencia se desarrolla desde la mañana en la Corte Nacional de Justicia, informa Jacqueline Rodas. Esta mañana el juez Marco Aguirre anunció la resolución del caso Reconstrucción de Manabí. Rechazó los 17 pedidos de nulidad y declaró que el proceso es válido y debe continuar a la siguiente etapa. Jorge Glass escuchó la decisión desde la cárcel La Roca de Guayaquil. También comparecieron por Zoom el exministro de Obras Públicas Walter Solís, refugiado en México, y el exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, desde Miami. En total, son 9 procesados que esperaban que hoy termine el caso o vuelva a cero. Glass alegó que la Asamblea no autorizó su enjuiciamiento, que lo torturaron cuando lo sacaron de la Embajada de México y cuestionó el informe de Contraloría. Ninguno fue aceptado. Su abogado además pidió que se traslade al ex vicepresidente a un hospital psiquiátrico. El juez no se pronunció sobre esa solicitud. Dispuso a la Fiscalía que investigue la denuncia de tortura expuesta por Jorge Glass, si la considera pertinente. Con la declaratoria de validez del proceso, el juez dio paso a la segunda etapa de la audiencia, la acusación de la Fiscalía. Hasta el cierre de este informe, el fiscal Wilson Toainga exponía las razones por las que considera que los 9 procesados deben ser llamados a juicio por peculado. Según él, Glass, como presidente del Comité de la Reconstrucción, creado luego del terremoto de 2016, desvió los fondos de la Ley de Solidaridad a obras no prioritarias. Al final de su exposición, el fiscal informará si los acusa como autores o Estados Unidos. Se acaba el sueño. Entre el miedo y la esperanza viven los ecuatorianos indocumentados en Estados Unidos. Televistazo, en la primera entrega de una serie sobre este grupo de miles de compatriotas, presenta 2 testimonios de mujeres. Una que se fue hace 5 años por la selva del Darién y otra que emigró hace 18 años. Ambas cuentan cómo son sus Yo llegué, como la mayoría, me crucé la frontera, me crucé el desierto. Ella es Mary Borja, una migrante azuaya que reside en Nueva York desde hace 17 años. Pese a vivir todo ese tiempo, cuenta que no ha podido regularizar su estatus. En ese país tuvo 2 hijos que ahora tienen 11 y 16 años. Al igual que otros 400,000 migrantes ecuatorianos que viven indocumentados en Estados Unidos, teme ser deportada durante las redadas del gobierno de Donald Trump. El domingo, cuando yo me dirigí, como siempre, a hacer mis compras,
me encontré con niños que llevaban entre sus manos unos papeles donde sus padres les habían anotado cómo hacer el mercado. Pero como que me gané la confianza de uno de ellos y le pregunté que por qué él hacía las compras, por qué él estaba ahí. Y me dijo que porque sus padres tenían miedo de salir a la calle, de miedo a la deportación. Mary, de 36 años, cuenta que no es fácil el proceso de legalización. Es fácil decir, tantos años en ese país y no pudieron legalizar. No es fácil, señores. No existe una manera. Muchos dicen, que porque tienes los niños nacidos allá. No. Investiguemos primero. Hay gente viviendo 30 años, 23, 25, 40 años y no han podido porque no se ha abierto una ley, una oportunidad. Los desafíos más grandes, según la ecuatoriana, son el costo de la vida en Estados Unidos y encontrar un abogado. Si al mes tú ganas $2,500, $1,000 para tu renta, $100 para tu teléfono, $200 para tu comida, porque estamos hablando de un mes, como $200 en internet y energía. ¿Cuánto alcanza para enviar a remesas? Como $200, $100. ¿Cuánto queda para servicios legales? Son altos, carísimos. $8,000, $10,000 está cobrando un abogado. Yo te lo digo porque lo sé, porque tengo un familiar en un caso que pagó $10,000. Te prometen y al final no se puede hacer nada. Y entonces es dinero perdido. Mary dice que se aferra a la esperanza de que se implemente una reforma migratoria para no separarse de sus hijos. Mientras otros migrantes viven con miedo y en la clandestinidad. Ya no vamos a los centros comerciales, la gente toda la pasamos en la casa encerrados. Ana es una compatriota que se fue por la selva del Darién. Ahora vive en Nueva York junto a su esposo y a su hijo de 17 años. Trabajo desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde en un restaurante. Pero ahora mi jefa decidió que no entre el público. ¿Por qué? Por resguardarme. Y siempre ella me dice, cualquier cosa salgo yo, tú mantente dentro de la cocina y no salgas para nada. Ana admite que no será tan fácil quedarse en ese país siendo irregular. Si a mí me llegaran a coger o por A o por B en el bus, se subieron y ya me tocó la hora, como se dice, pues sí, le va a dar una cosa de que no pudo lograr su sueño, ¿no? O sea, pero yo creo que feliz por volver a ver mi familia y a mi país. Con cautela, ambas esperan ver cómo evolucionan las políticas migratorias de Trump. Mañana, en la segunda entrega de la serie Estados Unidos se acaba el sueño, Televistazo mostrará testimonios de ecuatorianos que volvieron al país por las nuevas políticas migratorias. Ya hay el reglamento para aplicar la reparación integral de las familias de víctimas de femicidio. Para atender aspectos como vivienda, educación y la entrega de un bono, aún falta que ministerios e instituciones generen normas secundarias. Adriana Bermeo con el tema. Hace 10 meses la Asamblea aprobó la reparación integral de las familias de víctimas de femicidio. Este fin de semana el gobierno emitió el reglamento para su aplicación. El documento de 30 páginas y 36 artículos establece en términos generales mecanismos para apoyar a hijos, padres y familiares de un femicidio hasta el 4º grado de consanguinidad. El reglamento establece 12 áreas de acción, entre ellas salud, atención integral física, primeros auxilios psicológicos y tratamientos con especialistas, vivienda, asignación de subsidios e incentivos para los hijos en condición de orfandad, educación, programas de becas, garantía de cupos en universidades públicas y articulación de becas en universidades privadas, pensión mensual para hijos de víctimas menores de 18 años y para los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad en condición de pobreza y pobreza extrema. Para ejecutar cada uno de estos puntos, los Ministerios de Salud, Inclusión Económica y Social, CENESID, entre otras instituciones públicas, tendrán de 3 a 6 meses para emitir normativas secundarias de aplicación.
Para financiar estas políticas, el reglamento dice que los recursos se obtendrán del presupuesto general del Estado. Ese rubro no existe. Los ministerios de Finanzas y el de la Mujer tendrán que definirlos y crear el fondo de reparación denominado en memoria de ellas. Así la Asamblea y el Ejecutivo dieron paso a otra ley sin financiamiento. El proceso de selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura sigue sin iniciar porque la Presidencia de la República no ha enviado su terna. El Consejo de Participación no le puso un nuevo plazo para que remita los nombres, como sí lo hizo con las otras instituciones que sí cumplieron el primer llamado. Fabiola Santana con los detalles. Este lunes concluye el plazo para que 4 instituciones públicas confirmen o cambien los nombres de sus ternas enviadas al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Hasta ayer la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía ratificaron a sus candidatos. Falta la Asamblea y la Defensoría Pública, que fueron las primeras en remitir los nombres en diciembre pasado. La única institución que no ha respondido desde entonces es la Presidencia de la República. El Pleno hasta ahora no le ha puesto plazo para el envío de su terna, solo aprobó que se le requiera de la manera más comedida el envío de los nombres, pero tampoco ha respondido y por eso el concurso sigue sin iniciar. Pese a esto, el Consejo de Participación dijo que avanzará en la revisión de los requisitos e inhabilidades de los 12 postulados. Lo hará mediante comisiones integradas por los asesores de los consejeros, aunque no se trata de avances legales. Así, los vocales actuales siguen en funciones prorrogadas desde el 29 de enero. No se han resuelto los procesos de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y no se han realizado las evaluaciones a los funcionarios judiciales. El discurso de Leonidas Issa pasó de un casi posible apoyo a Luisa González al apoyo al candidato que ofrezca mantener una agenda indígena. La CONAIE no logra unanimidad para endosar los votos en la segunda vuelta. Diego Puente con el reporte. Apenas terminada la primera vuelta, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, insinuó el apoyo de su movimiento a la candidatura del correísmo, pero hasta ahora no logra que sus bases lo sigan. Hace un mes, en forma enfática, dijo que la CONAIE no iba a votar por Daniel Noboa, candidato de la derecha, y calificó a su gobierno de fascista. Dijo que esta vez no llamaría a votar por el nulo ideológico, dejando implícita una sola alternativa: apoyar al correísmo. Desde entonces, esa tesis se ha ido diluyendo. El 18 de febrero pidió a las organizaciones de base que se reúnan y tomen sus decisiones antes del Consejo Ampliado de la CONAIE. El 2 de febrero recibió el primer revés. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía manifestó su apoyo a Daniel Noboa. El 6 de marzo, Lecua Ronari, que representa a los indígenas de la Sierra, no decidió en el sentido indicado por Issa, a pesar de que él estuvo en la reunión. Todo se debía jugar el viernes 7 en el Consejo Ampliado de la CONAIE. Pero en el debate, que se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, Issa no logró el consenso y resolvió aplazar la decisión para este miércoles. En esa reunión, en cambio, se supo que la división se profundizó. El dirigente de la Federación de Indígenas del Chimborazo, Fernando Guamán, dijo que fue expulsado al decir que su organización resolvió votar por Noboa o promover el nulo. Cuando no pensamos iguales que ellos, quizás apoyar la candidatura de Luisa González, pues también hemos sido cuestionados y inclusive hasta nos han pedido que abandone la sala, inclusive han levantado a gritarnos. Ahora la decisión está anunciada para este miércoles. Se reunirá la CONAIE y su brazo político Pachacutic, coordinado por Guillermo Churuchumbi, coideario de Issa. El presidente de la CONAIE se muestra más moderado, aunque sigue hablando de la derecha fascista para referirse a Daniel Noboa, dice priorizar la unidad del movimiento indígena. Y esa unidad no va a romperse de pronto porque querramos imponer algún criterio. Y en ese sentido vamos a ser muy meticulosos, muy responsables, pero la CONAIE va a mantenerse unida en este proceso. Issa, cuya historia muestra que no da el brazo a torcer, dice que si no logra el apoyo unánime, lo buscará por mayoría. Debido al problema de tuberculosis en la penitenciaría del litoral de Guayaquil, el COE cantonal convocará una mesa técnica de salud para solicitar al gobierno que levante un cerco epidemiológico ante el posible brote de esta enfermedad. Se calcula que en este centro de reclusión permanecen 1000 contagiados. Nos informa Bessie Granja.
Incrementa el temor de que los casos de tuberculosis en la penitenciaría del litoral de Guayaquil sean un problema no solo de ese centro, sino de la ciudad. Este martes a las 10 de la mañana el COE cantonal citó a la Mesa Técnica de Salud para que sus integrantes analicen el problema. Fuentes de la institución confirmaron a Televistazo que se tiene previsto convocar a representantes de hospitales públicos, médicos del Departamento de Salud del Cabildo y funcionarios de la empresa Segura EP para solicitar la aplicación de un cerco epidemiológico con el fin de evitar que la crisis sanitaria se agrave. En dicho reclusorio, donde permanecen cerca de 7.000 presos, aproximadamente 1.000 están contagiados con tuberculosis, según la Pastoral Penitenciaria y organismos de derechos humanos. También las autoridades municipales solicitaron al Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y Fuerzas Armadas conocer cuáles son los protocolos que se aplican para evitar la sobrepoblación de infectados. Se conoce que al momento las visitas en esa cárcel están suspendidas. También la entrega de medicamentos y suplementos alimenticios para combatir la desnutrición crónica que tienen los presos. La mañana del viernes 7 de marzo se registró la muerte de 5 reos del pabellón 12. En días pasados, organismos como la Federación Médica Ecuatoriana, el Comité de Familiares por una Vida Digna y el Observatorio Social de la Tuberculosis en Ecuador denunciaron en Televistazo esta situación, que afecta no solo a la penitenciaría del litoral, sino a otras cárceles del país. Más adelante en Televistazo, el gobierno ofrece $1 millón por información para capturar a alias Fito. Ya le contamos. Mafias, otro nivel de violencia. El gobierno subió a $1 millón el monto de recompensa para la captura de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. Fito escapó de la cárcel y tiene notificación roja de Interpol. Paul Romero amplía la información. El gobierno subió de $100.000 a $1 millón el monto de recompensa para la captura de Adolfo Macías Villamar, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. Este fin de semana los ministerios del Interior, de Defensa, Policía y Fuerzas Armadas publicaron en sus cuentas oficiales el nuevo valor con una fotografía y los números 131 recompensa y 1-800-33-54-86 para que se comuniquen a aquellos que tengan información de uno de los delincuentes más buscados dentro y fuera del país. El gobierno toma esta decisión 1 año 2 meses después que Fito se fugara de la cárcel regional de Guayaquil con la complicidad de agentes del SNAI, según la investigación fiscal. La captura de Fito es una prioridad del gobierno. El bloque de seguridad mantiene desplegado a sus unidades de élite militar y policial para encontrarlo. En octubre del año pasado, el comandante de la policía, Víctor Zárate, dijo que existía el 45% de avance en la investigación para su localización. En junio de 2024, policías y militares allanaron una vivienda de Fito en el barrio San Agustín de Manta, pero no estaba. Hasta el momento se han planificado al menos 3 operaciones a escala nacional. La recompensa ha sido aumentada con los recursos del Comando Sur de Estados Unidos destinados a la captura de cabecillas de grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, tráfico de armas, municiones y explosivos. Hasta octubre del año pasado, el plan de recompensa entregó $1 millón por información. Recibió 115.458 llamadas. 22.000 fueron útiles para la ejecución de 122 operaciones de impacto. 45 por delincuencia organizada, 21 por narcotráfico, 56 por tráfico de armas y 17 por terrorismo. 19 objetivos de alto valor han sido capturados o recapturados, entre ellos Colompico, cabecilla de los Lobos. 4 hombres armados a bordo de una furgoneta recorrieron Durán este domingo y en 10 minutos realizaron 2 ataques. 3 personas fueron asesinadas en una casa y otras 2 fueron baleadas en la calle mientras intentaban huir de los criminales. Informa Luis Alfredo Zúñiga.
Fue cuestión de segundos. A las 4 de la tarde del domingo de esta furgoneta gris, 3 hombres irrumpieron violentamente en un domicilio del sector del Arbolito en Durán, mientras otro se quedó en el vehículo. Forzaron la puerta metálica a bala, ingresaron, dispararon contra los 3 hombres que estaban dentro y huyeron rápidamente mientras moradores aterrados miraban y grababan lo que ocurría. Cuando la policía llegó, encontró a 2 de los hombres sin vida y otro gravemente herido. Fue trasladado a un hospital en un patrullero, pero el ataque no había terminado. Mientras los uniformados se habían concentrado en el sitio, solo 10 minutos después los sicarios de la misma furgoneta volvieron a atacar a 10 cuadras. Ellos siguieron a 2 hombres que se movilizaban en moto y cuando los alcanzaron, les dispararon acabando con su vida. Los 2 cuerpos quedaron tendidos en una calle comercial donde hay farmacias, despensas y panaderías que atendían a esa hora. Testigos se alarmaron por los disparos. Pero yo pensé que eran fuegos artificiales. A ese le mataron. Yo vengo a ver acá y esta verdad que estaban ahí. No, yo estaba ya en mi casa. Ajá. Cuando al ratito vino una sola ráfaga mismo. La policía confirmó que horas después el hombre que había sido trasladado al hospital falleció, dejando un saldo de 5 muertos en las 2 balaceras. No hay registros de la furgoneta involucrada en las matanzas. No existe dentro del registro de aquí, no existe, nunca ha habido ese vehículo aquí. Entonces eso es lo que estamos investigando. Tal vez no, los victimarios no son de aquí. Luego de esto se realizaron operativos en los que se detuvo a 5 hombres. Entre las evidencias se hallaron radios de comunicación y un arma, por lo que la policía presume que al menos uno de los detenidos participó en los ataques. El jefe de la policía en Durán señala que los asesinatos responden a que en esta ciudad la banda Chone Killer se ha dividido y sus facciones se están disputando el liderazgo. Luego de los 2 ataques hubo 2 casos más en un lapso de 2 horas, en los que murieron 2 personas. El Partido Liberal de Canadá eligió a Mark Carney para suceder a Justin Trudeau como primer ministro del país. El exdirector de los bancos Canadá e Inglaterra, de 59 años, será quien dirija el país hasta las próximas elecciones en medio de fuertes tensiones por la guerra comercial con el gobierno de Donald Trump. Next Prime Minister of Canada, Mark Carney. Con un 85,9% de votos, Mark Carney ganó las elecciones del Partido Liberal y ahora es el sucesor de Justin Trudeau frente al gobierno de Canadá. Su trayectoria como economista fue clave para escogerlo como el representante que lidie con la guerra comercial del presidente Donald Trump. Hay alguien que está tratando de debilitar nuestra economía, dijo. Donald Trump, como sabemos, ha impuesto aranceles injustificados a lo que construimos, a lo que vendemos. Está atacando a las familias, a los trabajadores y a las empresas canadienses. Y no podemos permitir que triunfe. Agregó que responderá con aranceles a los Estados Unidos y se refirió a los intentos de Trump de forzar a su país a convertirse en el estado número 51. Los estadounidenses quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro país. Si tuvieran éxito, destruirían nuestro modo de vida. Carney, de 59 años, estuvo al frente del Banco de Canadá en 2008 y en 2013 pasó a dirigir el Banco de Inglaterra. En ambos cargos enfrentó complejos escenarios económicos que gestionó con éxito. El primer ministro saliente Justin Trudeau perdió popularidad ante la población y ante los miembros de su partido por sus políticas económicas que generaron un aumento del déficit y de deuda pública. Trudeau dio un paso a un lado y Carney lo reemplazará hasta las elecciones generales que se llevarán a cabo tentativamente en octubre. El gobierno de Panamá emitirá permisos humanitarios a 112 migrantes deportados por Estados Unidos, permitiéndoles moverse libremente por el país. Los permisos serán válidos por un mes, con la posibilidad de extensión a 90 días para gestionar el retorno a sus países de origen, mayoritariamente asiáticos, o el traslado a una tercera nación. Esta decisión ocurre luego de que estas personas se negaran a recibir ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones y de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Alemania enfrenta hoy huelgas en 13 aeropuertos del país. Empleados públicos de los aeropuertos, así como personal de tierra y de seguridad, participan en una paralización de actividades de 24 horas que comenzó a la medianoche. Esto obligó a cancelar 3.400 vuelos, afectando a 500.000 de pasajeros. Los reclamos son por mejoras salariales, entre otros beneficios. Los aeropuertos afectados son los de Múnich, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund y Hannover, entre otros. En Estados Unidos, autoridades federales arrestaron a Mahmoud Khalil, uno de los líderes de las protestas pro-palestinas en la Universidad de Columbia de 2024. Tras el hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que revocará los visados y permisos de trabajo de los simpatizantes de Hamás para que abandonen el país. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a Mahmoud Khalil, un estudiante palestino de posgrado de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York, por su participación en las protestas masivas contra la guerra en Gaza que tuvieron lugar en el campus en abril y mayo de 2024. Los agentes ingresaron en su departamento en Manhattan, el cual es costeado por la universidad, y lo detuvieron frente a su esposa embarazada. En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que se revocarán las visas y o permisos de residencia, más conocidos como Green Card, de todos los partidarios de Hamás en Estados Unidos para que puedan ser deportados. El Departamento de Seguridad Nacional informó que Khalil disponía de un permiso de residencia legal, pero su captura obedece a las órdenes del presidente Donald Trump de luchar contra el antisemitismo y ahora enfrenta su deportación. Khalil asegura que él fue uno de los rostros que, en representación de los alumnos, negoció con las autoridades universitarias la retirada de las carpas instaladas, pero que no inició la protesta, mientras que grupos de defensa de derechos humanos denuncian su arresto como un ataque a la libertad de expresión. El viernes pasado, la administración de Trump congeló $400 millones en subvenciones a la Universidad de Columbia por su supuesta inacción ante estas protestas. Israel corta totalmente la electricidad a Gaza para presionar al grupo Hamás y exigir la liberación de todos los rehenes vivos y muertos. Ocurre una semana después de que también se bloqueara la ayuda destinada al enclave palestino. Desde que Israel lanzó su guerra contra Hamás en Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre, los habitantes de Gaza han dependido en gran medida de generadores y energía solar. Hamás ha insistido en seguir adelante con la segunda fase del acuerdo de alto al fuego, que implica negociaciones para un final permanente de la guerra en Gaza, pero Israel no ha mostrado ninguna intención de dar fin a los combates mientras existan rehenes e insiste en mantener a sus fuerzas militares en la franja. El clima. Esta tarde en la costa se pronostican lluvias y las temperaturas estarán entre los 30 y 32 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 8, considerado muy alto. En la sierra también lloverá en la tarde y las temperaturas variarán entre los 17 y los 23 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 8, considerado como muy alto. Estos son los datos. La Agencia Espacial Estadounidense NASA lanza 2 misiones simultáneamente, SpaceX y Punch, para estudiar el universo. Además, la compañía tecnológica china Tecno presentó el teléfono inteligente más delgado del mundo, Spark Slim. ¿Cuánto mide el dispositivo? Se lo contamos a continuación. La NASA lanza por primera vez 2 misiones en un cohete, SpaceX y Punch, para estudiar el universo. El telescopio espacial SpaceX sondeará el cielo en luz óptica y en luz infrarroja cercana, y esto ayudará a responder preguntas cósmicas. Por ejemplo, ¿cómo se forman y evolucionan las galaxias? Punch se centrará en estudiar el Sol en gran detalle. Capturará imágenes en tiempo real y revelará cómo se forma el viento solar y cómo influye en el clima espacial del sistema solar.
La empresa australiana de biotecnología Cortical Labs presentó el CL1, la primera computadora que combina neuronas humanas cultivadas en laboratorio. Estas células pueden recibir impulsos eléctricos y responder como lo hace un cerebro humano. Este invento sirve para potenciar el uso de inteligencia artificial en proyectos de robótica y automatización de tareas. Las primeras unidades estarán a la venta desde junio de este año a $35,000 cada una. La compañía tecnológica china Tecno presentó el teléfono inteligente más delgado del mundo, Spark Slim, que mide 5.75 milímetros de ancho. Está hecho con materiales de aluminio reciclado junto con un marco de acero inoxidable sólido. Tiene una doble cámara, un innovador sistema de iluminación LED y una resolución de 1220 píxeles. La mayoría de partidos y movimientos deben definir su postura para la segunda vuelta. Patricio Díaz informa cuál es la influencia que pueden tener estas organizaciones políticas sobre el balotaje. El Partido Socialista anunció que apoyará a Luisa González en la segunda vuelta. Unidad Popular, que va por el voto nulo. Construye. Confirmó su respaldo a Daniel Noboa. Estas tres organizaciones políticas son parte de las 12 que no llegaron ni al 1% de votación y que entre todas no alcanzaron el 4%. Pero todo voto cuenta en una elección cerrada entre los dos candidatos que estarán en el balotaje. El analista Alejandro Zavala dice que no es malo cualquier apoyo, pero sí es necesario saber canalizarlo. Lo que tienes que ver es cómo asimilar eso, porque la gente está muy desconectada de la política y más de la política tradicional que representan todos esos movimientos que ya no están en esta elección. Sociedad Patriótica respaldará a Daniel Noboa. Andrea González obtuvo el 2,69%. Y Henry Cucalón de Construye el 0,36%. Los votos no son endosables y en eso Zavala coincide con el analista político Gabriel Hidalgo, que considera impredecible determinar por quién votarán los electores de esos 14 candidatos que no están en la segunda vuelta. Si en este punto la concentración es baja, las identidades son débiles, lo que manifiesta eso es la preferencia del líder, lo que a él le gustaría que hiciera su electorado, pero su electorado se prepara a hacer cualquier cosa. A votar por uno, a votar por otro. Izquierda Democrática resolvió no apoyar a ninguno de los dos. El Partido Social Cristiano dijo que no respaldará a Luisa González. Los dos son partidos tradicionales que, sumados sus votos, no llegan ni a 100,000. 8 organizaciones políticas, de las que estuvieron en la papeleta presidencial, no han decidido su postura frente a la segunda vuelta. Androides con alma son parte de una propuesta teatral en la Asociación Humboldt en Quito, y en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY se exhiben 110 obras de Nubia Campoverde. Estefanía Arias con la agenda cultural. El dueño de una empresa de robots creará androides con alma, haciéndolos capaces de comportarse como personas. Entonces estas máquinas declararán la guerra a la humanidad. Robots Universales Rosum, una propuesta teatral que se estrenará en la Asociación Humboldt en Quito. Avanzando con esa avalancha de demanda. Las funciones serán el jueves 13 y viernes 14 a las 19 horas y sábado 15 a las 18 horas. ...110 obras conforman la muestra Desde el placer y la desobediencia de la artista guayaquileña Nubia Campoverde, una exposición que se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca. Según su autora, retrata a mujeres que construyen su libertad, venciendo obstáculos y rompiendo estereotipos. Las pinturas están hechas en láminas de balsa. La muestra gratuita estará abierta hasta el 7 de abril, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una obra que refleja la vida de las mujeres que habitan en el convento, porque detrás del velo hay historias, sueños y luchas. Mujeres más allá de la clausura, un recorrido teatralizado que se desarrollará en el Museo del Carmen Alto, en Quito. Las funciones serán todos los viernes de marzo a las 18:30.